Bueno, estimados alumnos, nos encontramos nuevamente para seguir desarrollando lo que es nuestro programa, ¿sí? En la última clase nosotros habíamos trabajado sobre los efectos que tiene el fallecimiento en cuanto a las personas físicas, ¿sí? Si ustedes recordarán, nosotros ya hemos trabajado desde la unidad 4 a la unidad 8 específicamente, inclusive específicamente todo lo que tiene que ver con las personas físicas, ¿sí? Hemos visto el nacimiento de la persona, cómo tiene el nombre, cómo lo adquiere el nombre, las acciones que tiene para proteger ese nombre, si lo puede cambiar o no. Hemos visto el estado de familia, hemos analizado la capacidad de las personas, hemos trabajado el domicilio de las mismas y ahora empezamos a trabajar ya en la unidad 8 el fin de la existencia de estas personas con el fallecimiento, con la ausencia o la ausencia con presunción de fallecimiento decretada por el juez, ¿sí? En este sentido marcamos toda la vida, digamos, la vida de la persona desde que nació hasta que se extinguió. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros empezamos a trabajar con las personas, habíamos hablado que teníamos personas de existencia física, es decir, las personas de carne y hueso, y personas de existencia ideal, ¿sí? Que estas serían las personas jurídicas. Ya habíamos trabajado nosotros en cuanto, cuando hablamos de la relación jurídica, que siempre vamos a tener sujetos y estos sujetos son las partes que ponen en funcionamiento el ordenamiento jurídico, es decir, aquellas que celebran los actos jurídicos o quienes tienen relaciones jurídicas que producen efectos jurídicos, ¿sí? En este caso vamos a empezar a trabajar con otros tipos de sujetos que son las personas jurídicas. En este sentido, esas personas jurídicas han tenido una pequeña modificación en cuanto al Código Civil y Comercial que nos hablaba en su momento de personas de existencia ideal. Hoy en el 141 del Código Civil y Comercial nosotros vamos a tener personas jurídicas, estableciendo ya directamente lo que se venía planteando en doctrina en cuanto a cómo nombrar a estos sujetos de derechos, ¿sí? El artículo 141 les va a decir quiénes son estas personas jurídicas y serían todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les ha conferido la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación, ¿sí? Muchos autores dicen que esta fórmula ha sido superadora en cuanto al artículo 32 del Código Civil, por cuanto, según digamos, este artículo 32 hablaba de que todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, que no fueran personas de existencia visible, deberían ser considerados personas jurídicas. Lo cual dejaba entrever cuestiones del objeto, del cumplimiento de este objeto y de los fines fuera de esos derechos y obligaciones, es decir, nos dejaba una gama un poquito más ambigua y abierta. En ese sentido es que muchos autores explican que el artículo 141 es superior al artículo 32 del Código Civil. ¿Sí? A través del tiempo, en cuanto a la naturaleza jurídica de la persona jurídica, de la persona de existencia ideal, se han elaborado distintas teorías. La primera teoría nos habla de la teoría de la ficción. Esta teoría es elaborada por Federico Pont de Savigny. Este sostuvo que el derecho subjetivo es un poder atribuido a una voluntad. De allí que solamente los seres que la poseen pueden ser considerados personas. Ello no obstante, a veces el derecho positivo, por razones sociales o económicas, atribuyó la capacidad a ciertos entes que carecían de voluntad. Estos entes serían las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque no tienen una voluntad única, sino una voluntad de varios sujetos para llevar adelante esta persona jurídica. Entonces, es que el derecho recurre a esta ficción de poder decir que esta persona de existencia ideal va a tener una única voluntad, es decir, le atribuye una voluntad a estas entidades. Estos entes, Savigny los denominaba personas jurídicas porque la atribución de personalidad a su respecto respondía a una necesidad estrictamente del derecho que las ubicaba en el plano patrimonial, ¿sí? Como consecuencia de esta teoría, las personas jurídicas se les dota de representantes como si se tratara de un símil incapaz, de hecho, ¿sí? Y ahí extrapolamos todo lo que nosotros ya hemos trabajado sobre los incapaces de hecho.
la persona jurídica carecía de voluntad, pero llegó a la conclusión de que no se responsabilizaba de actos ilícitos. ¿Por qué? Porque no tenía voluntad. Entonces no podíamos nosotros, en base a la responsabilidad subjetiva, poder atribuirles responsabilidad para que respondan ante un daño producido, ¿sí? Eh, a partir de esto, nosotros tenemos que ver que la principal crítica es formulada por Yering, que dice que la teoría de la ficción no explica a una realidad tangible como es la existencia de personas ideales en el campo del derecho. Dice, se trata de que no es una ficción, sino que es la existencia real que actúa en el campo jurídico como sujeto de derecho y produce efectos jurídicos, es decir, produce transformaciones de derecho. La otra teoría que tenemos es la teoría negatoria de la personalidad, que nos dice que en realidad estas teorías atacan principalmente la teoría de la ficción, sostenida por Savigny, y que nos rechazan toda la idea que no se sustente en datos reales. Y afirma que la única persona de existencia en el campo jurídico o en el campo del derecho es el ser humano. Dentro de estas teorías negatorias hay distintas teorías. Tenemos una teoría que nos va a decir que estas personas jurídicas en realidad son patrimonios de la afectación, que dicen que si bien no hay una persona distinta al ser humano, sí habría la existencia de dos patrimonios distintos, los que pertenecen a la persona y aquellos que son afectados a este fin por el cual se ha creado la persona de existencia ideal o la persona jurídica. En este sentido, la atribución de un nuevo patrimonio con el que va a responder este fin no quiere decir que se haya creado un nuevo sujeto de derecho, sino que es la misma persona que una porción de sus bienes los ha afectado a este fin, ¿sí? Después tenemos la teoría de los bienes que no tienen sujeto. Dice esta teoría que las personas jurídicas no son sujetos de derecho, porque el sujeto de derecho no existe y que tal ente no apunta a un fin de la solidaridad social y de los actos. Por eso es que reciben esta protección jurídica. Después hay otra teoría que habla de los derechos individuales peculiares. Dice que en realidad la persona jurídica no es un sujeto de derecho ni un sujeto real, sino un sujeto aparente que encubre a seres humanos que son beneficiarios de la utilidad que se produce al rendir este patrimonio de estas personas morales. Se trataría de un instrumento técnico destinado a corregir la indeterminación de los sujetos de esta teoría, ¿sí? Después tenemos una teoría de la propiedad colectiva, dice que la persona jurídica es una concepción simple pero superficial que esconde a los ojos la persistencia hasta nuestros días de la propiedad colectiva al lado de una propiedad individual, ¿sí? Después tenemos, por otro lado, fuera de estas teorías, digamos, tenemos la teoría de la ficción, la teoría negatoria de la personalidad y tenemos la teoría de Kelsen, ¿sí? Esta teoría de Kelsen nos dice que el derecho subjetivo no es más que el derecho objetivo que establece consecuencias jurídicas respecto de un sujeto particular. Dice que los conceptos de persona o de sujeto solo se van a constituir como recursos para el mejor conocimiento del derecho. La idea de persona adquiere una significación si se la conceptúa como centro de imputación de estas normas jurídicas. Entonces, así, la persona jurídica no es un plexo normativo de derechos y obligaciones, o sea, es un plexo normativo destinado a regular la conducta de un conjunto de personas. Esta postura debería interpretarse como una de las tesis dentro de las negatorias de la personalidad, porque en realidad lo que nos está diciendo que son únicamente una normativa que se le va a aplicar a estos sujetos que conforman las personas jurídicas, ¿sí? Después tenemos la teoría de la realidad. Dice que esta teoría es falso que solamente al hombre sea titular de derechos y obligaciones. Y sustentan la idea de que la persona jurídica posee una entidad distinta de sus componentes y rechazan toda idea de la ficción. Dentro de esta teoría tenemos dos teorías, ¿sí? La primera teoría nos habla de una cuestión de la teoría del órgano, o sería para algunos autores teoría organicista, ¿sí? Dice que los administradores de la persona jurídica no son sus representantes, sino son órganos que representan la realidad viva de esta persona jurídica. Es decir, los representantes no se asimilarían a los incapaces, sino que constituyen un órgano por el cual se desprende la voluntad de la persona
la persona jurídica. Entonces, de ahí que ellos pueden decir que las personas jurídicas son responsables tanto de los actos lícitos como de los ilícitos, cometidos tanto por los administradores en ejercicio de sus funciones. Y después tenemos la teoría de la institución, dentro de estas teorías de la realidad. Dice que la persona jurídica es una institución que persigue como objetivo la consecución de un interés general, que va a estar por encima de esos intereses particulares de las personas que integran esta persona jurídica, ¿sí? Sería una entidad intermedia entre el Estado y el hombre, y que tiene una vocación de permanencia en el tiempo, una vocación de durabilidad, ¿sí? Independientemente que se puedan renovar o no sus miembros. Tenemos a Auriol y Renard, quienes son los defensores y expositores de esta teoría. En sí, dentro de nuestro Código Civil y Comercial, nosotros tenemos, para muchos autores, rasgos de la teoría de la ficción. ¿Por qué? Porque nos establecen que recién cuando el Estado le otorgue la personalidad o reconozca a las personas jurídicas su personalidad, van a poder empezar a funcionar. En ese sentido, tendríamos que atenernos a lo que dice el 141, es decir, aquellas que en el ordenamiento jurídico les ha conferido la aptitud para adquirir derechos y obligaciones, lo que quiere decir que el ordenamiento jurídico, a través de un mecanismo, les confiere estos derechos y obligaciones, y no es que vivan en la realidad. Otros autores nos establecen que, no obstante esta cuestión de la teoría de la ficción, también tenemos dejo de la teoría de la realidad, en cuanto a que a la persona jurídica puede inscribir preventivamente sus bienes antes de recibir la autoridad del Estado, la autorización del Estado. Y asimismo esa autorización del Estado va a hacer o va a subsanar los actos anteriores que realice la persona jurídica de manera retroactiva, es decir, al día de la Constitución, si es diferente al día del reconocimiento por parte del Estado de esta persona jurídica, esta autorización funciona a nivel retroactivo, por lo cual las relaciones jurídicas que se establecieron antes de la autorización del Estado van a ser plenamente válidas. Con lo que nosotros podemos decir, bueno, en ese caso, nuestro Código Civil y Comercial también estaría aceptando la teoría de la realidad, porque es las consecuencias jurídicas. Si tiene un efecto retroactivo la autorización, estaríamos en el rango de la realidad, es decir, una persona jurídica ha actuado en el mundo real y ha producido consecuencias, por lo tanto es persona, ¿sí? Ahí es donde están varios autores diciéndonos que el Código Civil y Comercial tendría rasgos tanto de la ficción como rasgos de la realidad. No obstante, yo les dejo para ustedes que puedan seguir investigando tanto en los autores que yo ya les he proporcionado y los que puedan conseguir, hacia dónde se inclina nuestro Código Civil y Comercial, lo cual puede ser una opinión bastante interesante para leerla, y trabajarla y poder exponerla, ¿sí? Luego nosotros, siguiendo con nuestra unidad, vamos a tener, luego de este punto 1, el cual acabamos de abordar, que es la naturaleza jurídica, las concepciones varias, ahí es donde nosotros vamos a empezar con la clasificación de las personas de existencia ideal o las personas jurídicas en el sistema del Código Civil y Comercial, ¿sí? En este sentido, muchos autores le van a decir que el 145 del Código Civil y Comercial nos va a contener esta clasificación, y que dice que se apartaría de la denominación de la clasificación contenida en el 33 del Código Civil, que las menciona como de carácter público o de carácter privado, ¿sí? El 146 nos habla de las personas jurídicas y nos dice las personas jurídicas públicas son el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico les atribuye ese carácter. Los estados extranjeros, las organizaciones que el derecho internacional reconozca personas jurídicas u otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte del derecho aplicable. Y en tercer lugar, la Iglesia Católica. En este caso se rigen en cuanto al reconocimiento con comienzo, capacidad y organización y fin de la existencia de las leyes y los ordenamientos de la Constitución, ¿sí? Esta clasificación mejoraría para algunos autores la contenida en el 33 y el 34 del Código Civil, porque incluyen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando lugar también a las personas jurídicas públicas no estatales como los partidos políticos, los sindicatos y las obras sociales, los colegios profesionales, la Organización de Naciones Unidas, entre otras. También recordemos que el 33 y 34 obedecían a una clasificación de Bellas Artes y por lo tanto también debía ser, digamos, modernizada de alguna manera y adaptada a los tiempos que corren, ¿sí?
El 148 de nuestro Código Civil y Comercial nos dice que son las personas jurídicas privadas, ¿sí? Y ahí vamos a tener las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias confesionales, las comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal y toda otra contemplada en las disposiciones del Código y las leyes especiales. Comienza, digamos, la existencia de estas personas jurídicas comienza el otorgamiento del instrumento que lo da origen. Y no sería necesaria la autorización legal para funcionar, salvo una disposición expresamente que así lo exige. En este caso, si necesitan una autorización del Estado para funcionar, no podrían comenzar a funcionar si no tuvieran, digamos, esta autorización del Estado. Eso nos dice el 142 del Código Civil Comercial, ¿sí? En cuanto a las sociedades, nosotros vamos a tener que el artículo 33 del Código Civil nos incluye las sociedades civiles y comerciales. Lo ha eliminado esto en ese sentido y ha eliminado las sociedades civiles de caso nula aplicación, dicen muchos autores. Y que todas estas sociedades comerciales van a estar reguladas en la Ley General de Sociedades Comerciales, que es la denominación de la 19550. ¿Sí? Esto lo van a estudiar ustedes en próximos privados. ¿Sí? Las sociedades digamos, se van a considerar regularmente constituidas desde la inscripción que tengan en el registro público y que lleva la autoridad del Contralor en materia de personas jurídicas con jurisdicción en el domicilio. En cuanto a nuestro registro público de comercio, ustedes lo pueden encontrar en la calle La Madrid, al lado de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial. Este es un organismo que depende del Poder Judicial, ¿sí? Bien, las sociedades colectivas son aquellas en las que los socios contraen responsabilidades subsidiarias, solidarias y limitadas de las obligaciones sociales. Estas solidariedades suponen que la deuda es impaga una vez ejecutados los bienes sociales, se le va a poder exigir a los socios. Las sociedades comanditas simples tienen dos tipos de socios, el comanditado y el comanditario. Pero esto, la clasificación de este tipo de sociedades ustedes la van a trabajar más que nada cuando vean sociedades, no es algo que nosotros vayamos a trabajar específicamente digamos, en esta unidad. ¿Sí? Nuestra unidad, luego de la clasificación, nos plantea que existe la personalidad de otros grupos previstos por las leyes especiales. En este sentido, nosotros podemos llegar a mencionar que hay determinados nuevos actores que han tenido o han surgido dentro de lo que es el mundo jurídico y han sido receptados por las distintas leyes especiales. Pueden tomar el caso de las personas jurídicas con respecto a los consorcios de propiedad horizontal. Estos consorcios en su momento se regían por la ley de PH y no eran tenidos en cuenta cuando se trabajaba en el Código Civil como sociedades, digamos, con una personalidad aparte de sus miembros. En ese sentido, el Código Civil Comercial es bastante claro en establecernos que estas personas jurídicas existen y tienen su regulación dentro de lo que es nuestro Código Civil Comercial, ¿sí? Estos son los primeros dos puntos de la unidad, digamos el punto 1 y el punto 2. El punto 3, si ustedes observan, vamos a trabajar cuestiones comunes y si miran un poquito con más detenimiento, vamos a trabajar en este sentido digamos, qué sucede con la persona jurídica y los miembros, qué sucede con el nombre y el domicilio de las personas jurídicas y qué pasa con la capacidad y la responsabilidad. ¿Sí? Esto es el punto 3. En el punto 4 nosotros vamos a trabajar personas jurídicas privadas y luego en el punto 5 y en el punto 6 vamos a trabajar personas jurídicas privadas en particular y personas de existencia ideal propiamente dichas. ¿Sí? En este sentido es una cuestión para que ustedes se vayan organizando metodológicamente para empezar a trabajar esto. En el punto 1 y el 2 tenemos unas cuestiones que son netamente generales en cuanto a las distintas categorías y la clasificación de las personas existenciales. Y después nosotros ya en el punto 3 nos vamos a meter un poco de lleno en esta situación de la persona jurídica y de los miembros. Es decir, vamos a empezar a indagar cuestiones sobre los atributos de estas personas jurídicas. ¿Sí? En sí, la idea que ustedes pueden trabajar en cuanto a elaborar sus mapas conceptuales y sus apuntes
es trabajarlo de la manera que hicimos nosotros cuando trabajamos la persona de existencia visible, ¿sí? Y lo primero que nosotros hablábamos de la persona de existencia visible era el comienzo de la existencia, es cuando nace, ¿sí? El 142 del Código Civil dice que la existencia de la persona jurídica comienza desde la Constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición en contrario. En los casos en que necesite la autorización estatal, la persona no va a poder funcionar. ¿Cuándo se constituye una persona de existencia ideal o una persona jurídica? Es un acto multilateral, es decir, plurilateral, donde varias personas se ponen de acuerdo para dar inicio o darle vida a esta persona existencial. Y tiene una naturaleza contractual. Muchos autores lo han desarrollado en cuanto a la naturaleza jurídica del acta constitutiva, tiene que ver con una naturaleza contractual, ¿sí? Y ahí es cuando empieza, digamos, a funcionar esta persona de existencia ideal y podemos decir que ha comenzado su existencia, siempre y cuando no tenga como requisito la autorización del Estado, como son, por ejemplo, las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles, las fundaciones, necesitan esta autorización del Estado, por lo tanto no van a poder funcionar hasta tanto no tengan esa autorización, ¿sí? Bien, esto en cuanto al nacimiento de la persona de existencia ideal, ¿sí? ¿Qué son, cómo podemos nosotros trabajar lo que son las reglas de la persona de existencia ideal o de la persona jurídica? En ese sentido nosotros vamos a tener los estatutos. El estatuto es el conjunto de reglas que van a regir la vida interna de la persona jurídica, es decir, su funcionamiento, y van a tener en su contenido el objeto social, los derechos y obligaciones de los miembros, cómo se forma el capital o el patrimonio, la disposición de los órganos y las causales de disolución, ¿sí? El estatuto tiene una naturaleza jurídica de reglamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es, digamos, como la Biblia y la ley de esta persona jurídica hacia adentro, es decir, lo que va a regular el comportamiento de las personas jurídicas. En este sentido, eh, las decisiones que se van a tomar dentro de la persona jurídica van a estar establecidas los mecanismos para llevar adelante, es decir, nos van a decir cómo deben actuar los miembros, cómo se van a sancionar estos miembros por algún incumplimiento, qué derechos y qué obligaciones tienen, y en caso de incumplimiento, cómo se los va, digamos, a sancionar. Bien, en cuanto a los atributos de la persona de existencia ideal, vamos a empezar por orden. Ya hemos visto el comienzo del nacimiento que se da desde su constitución y cómo adquiere el nombre. El 151 del Código Civil Comercial nos dice que la persona jurídica debe tener un nombre que la identifique como tal con el aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada. La persona en liquidación va a tener que debe aclarar esta circunstancia en la utilización del nombre, es decir, la persona jurídica adquiere un nombre desde el momento de su constitución y siempre va a tener el aditamento. Cuando nosotros trabajamos la persona visible, hablábamos de el prenombre y el apellido. En este caso nosotros tenemos una composición similar, porque tenemos el nombre de la persona jurídica y el aditamento. El aditamento, si ustedes se fijan en cualquier persona jurídica con la que hayan tenido contacto, por ejemplo, su proveedora de internet, su proveedora de datos, o la compañía Claro, por ejemplo, tiene su aditamento. ¿Qué quiere decir este aditamento? Es lo que nos dice con qué tipo de sociedad o con qué tipo de personas jurídicas nos estamos relacionando. En ese caso podemos trabajar sobre las siglas, por ejemplo, el SA, las sociedades anónimas, la SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Eso se refiere al aditamento. El aditamento tiene también una función práctica que le dice al tercero con quién está contratando y qué tipo de sociedad es la que tiene al frente, qué tipo de persona jurídica es la que tiene al frente y cómo se va a regular, ¿sí? Por eso es tan importante este aditamento. Después nos dice que el nombre no, debe satisfacer los recaudos de veracidad, novedad y actitud distintiva, tanto respecto de otros nombres como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de referencia o bienes o servicios. Entonces se relacionen o no con el objeto de la persona jurídica. No va a poder contener términos o expresiones contrarias a la ley, el orden público y las buenas costumbres, ni aducir al error sobre la clase u objeto de la persona jurídica, ¿sí?
La inclusión del nombre de las personas jurídicas de nombres de personas humanas requiere la conformidad de estos. Estas se presume si la persona es un miembro de esta persona jurídica, ¿sí? Los herederos se van a poder oponer a la continuación del uso del mismo si acreditan perjuicios materiales o morales. Es decir, que el nombre de la persona jurídica tiene estas reglas también, no solamente del aditamento, sino que también tiene que ser, no puede ser contrario a la ley de las buenas costumbres, tiene que satisfacer recaudos de veracidad, de novedad, tiene que ser distintiva de otras personas jurídicas para que no llevarnos a nosotros a equivocaciones. ¿Sí? Y a su vez nos dice que pueden llegar a utilizar el nombre de las personas físicas vivas, siempre y cuando cuenten con su consentimiento. Ahora bien, si son miembros, la ley nos dice que se va a presumir que ellos han dado el consentimiento. Ahora, ¿qué pasa si fallece esta persona? Los herederos van a poder reclamar el cese del uso o oponerse al uso de una persona que ha fallecido cuando acrediten perjuicios materiales o morales por el uso, ¿sí? Este es un atributo, el nombre es un atributo de la persona y la denominación que le da a la persona que permite identificarla y distinguirla de las demás. En materia de las personas jurídicas, los registros locales no van a autorizar la denominación cuando sea similar a otras de otras personas jurídicas ya existentes, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener el Estado que va a custodiar que se cumplan estos requisitos. ¿Qué más podemos decir del nombre? Dice que se puede registrar preventivamente la denominación que se va a utilizar, ellos a los efectos de que podamos, en la elección que nuestro nombre hagamos y no lleguemos nosotros a terminar la tramitación, impida que otra persona jurídica pueda adueñarse de ese nombre. Bueno, en este caso ya más o menos tendríamos la aplicación del nombre de este atributo. En cuanto al domicilio, el domicilio de las personas jurídicas está establecido en el 152 del Código Civil Comercial, que nos va a decir que el domicilio es el fijo en los estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar. La persona jurídica que no posee establecimientos o sucursales tiene domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos solo para la ejecución de las obligaciones de contribuidas. El cambio de domicilio requiere la modificación del estatuto y el cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración. En cuanto aquí tenemos una pequeña modificación de lo que es el Código Civil, en cuanto el mismo nos establecía que si no estaba en el estatuto o si no era mencionado en el estatuto, el domicilio legal de la persona jurídica resultaría en la sede de la administración. En este sentido nos dice que en primer lugar vamos a estar al domicilio fijado en el estatuto o en la autorización del Estado. Sin embargo, las mismas reglas de la administración se sigue aplicando cuando nosotros analizamos el segundo, digamos, analógicamente que en la segunda oración, cuando nos habla de las sucursales y se aplican las obligaciones ahí contraídas. Por lo tanto, la sede de la administración aún así, a pesar de no estar mencionada como dentro del domicilio del 152, la seguimos aplicando de manera práctica, ¿sí? Dice que en el estatuto debe figurar el domicilio, en tanto la sede social debe comunicarse a la autoridad de control en materia de personas jurídicas mediante una nota del órgano de administración. En este sentido, bueno, venimos hablando del órgano de administración, por ahí es importante también trabajar sobre los órganos antes de seguir desarrollando los atributos de la persona, porque nosotros venimos hablando de la teoría del órgano, y en la teoría del órgano se desprenden estas cuestiones del órgano de administración, el órgano de gobierno y el órgano de contralor. En sí, para las teorías de los órganos, tenemos tres órganos principales en toda persona jurídica, que puede llegar a variar en las fundaciones, lo vamos a ver. El órgano de gobierno es el órgano que toma las decisiones más importantes y tiene el poder de disposición. Este órgano de gobierno, por lo general, es la reunión de todos los socios. En la mayoría de las personas jurídicas se llama asamblea, ¿sí? Donde todos los socios se van a juntar con derecho a voto y van a más o menos decidir sobre la vida de la persona jurídica. El órgano de administración, como su propio nombre lo dice, tiene a su cargo actos de administración y es el órgano que tiene que ver con la vida ordinaria y común de la persona jurídica, es decir, el desarrollo del día a día de esta persona jurídica. Y ese es el órgano de administración que es elegido a partir del estatuto de las sociedades o de las asociaciones donde se establece quiénes pueden integrar ese
ese órgano de administración, ¿sí? Y es el órgano que toma decisiones que no tienen que ver con modificaciones sustanciales al patrimonio de las personas jurídicas. Sería quien paga la luz, publica cuándo se va a juntar la asamblea, establece las reuniones, el orden del día, si eso es un consejo de administración o órgano de administración. Bueno, el órgano de control es aquel que va a controlar las cuentas, que es de lo que se gasta o de lo que se invierte el patrimonio de las personas jurídicas, ¿sí? Ese es el órgano de control. En cuanto al patrimonio, la persona jurídica tiene que tener un patrimonio, igual que la persona física, que lo vamos a trabajar un poco más adelante. Dice que en la etapa de formación se pueden escribir los bienes registrables. En ese sentido es donde muchos autores nos hablan de que aquí es donde estaría regulado la cuestión de la teoría de la realidad, en el 154 del Código Civil y Comercial, ¿sí? El patrimonio es el conjunto de bienes de la persona jurídica, es el titular, esa sería la definición de patrimonio. El 170 nos habla de que las contribuciones que forman el patrimonio inicial de las sociedades civiles y el valor que se les asigna. Los aportes van a ser transferidos en propiedad si no consta expresamente su aporte de uso y goce, ¿sí? Ese es el 170 del Código Civil y Comercial. En realidad el patrimonio sería este conjunto de bienes que es aportado por los miembros y pasa a ser patrimonio de la persona jurídica. Se desprende de la persona física y pasa a depender de este otro sujeto. El 156 nos habla del objeto. En cuanto al objeto nosotros no habíamos trabajado porque la persona de existencia visible no tiene objeto en sí. Y dice el artículo 156 que el objeto debe ser preciso y determinado. En este sentido nosotros tendríamos acá lo que es el principio de la especialidad. Ese principio de especialidad nos indica a nosotros cuál es el fin por el cual ha sido creada la persona de existencia ideal o la persona jurídica. Este principio de especialidad nos va a decir cuál es el objeto y cuál es el fin el que deben propugnar las actividades que realizan las personas jurídicas. Es decir, la capacidad de derecho de la persona jurídica está cimentada y está limitada por este principio de especialidad. Como viene el mismo artículo que trabajábamos nosotros en la primera parte cuando hablábamos de la persona jurídica, nos dice que la persona jurídica va a ser aquellas personas a las cuales la ley les ha otorgado la posibilidad de poseer derechos y obligaciones siempre y cuando estén acotadas a su objeto. En ese sentido es que nosotros encontramos el principio de especialidad cuando empezamos a definir la persona existencial o la persona jurídica. Ese mismo artículo 141 dice que las personas jurídicas son todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere la aptitud para adquirir derechos y obligaciones para el cumplimiento de su objeto y a los fines de su creación. Es decir, ahí nosotros tenemos la limitación del principio de especialidad que tienen acá en su programa, que habla de las restricciones impuestas por el principio de especialidad, tienen que ver con el objeto de la persona jurídica, es decir, este objeto es el que nos va a limitar a nosotros de qué tipo de derechos y qué obligaciones tenemos. Por supuesto, si nosotros pensamos en un ejemplo es mucho más fácil de entenderlo. Si nuestra persona de existencia ideal o nuestra persona jurídica tiene objeto proteger a las ballenas, nosotros no vamos a poder comprar armas para matar ballenas, ¿sí? Es el principio de especialidad o el principio del objeto nos va a limitar qué tipo de relaciones jurídicas nosotros podemos establecer, ¿sí? Sería la limitación que tienen las personas jurídicas, ¿sí? Las distintas doctrinas nos hablan de que este límite es siempre un criterio apto para juzgar la responsabilidad de los representantes y los administradores de la entidad, porque siempre van a tener que actuar dentro de lo que es este objeto para poder nosotros establecer si la responsabilidad va a ser trasladable o no a la persona de existencia ideal o a la persona jurídica, ¿sí? Bueno, por el tiempo que llevamos ya de clase, la verdad que hemos avanzado bastante, hemos llegado al 3.3. Acá vamos a detenernos un poquito en esta clase para también darles un poquito de tiempo para ir acomodándose, porque sé que digamos, el receso actúa como un nivel de relajamiento de ustedes. Mi idea tampoco es matarlos con toda una unidad en un solo encuentro.
por lo cual les voy a ir subiendo hasta este 3.3 y nosotros el 3.4 lo vamos a desarrollar en la siguiente clase, que en realidad es un 3.4 bastante largo, el cual vamos a trabajar nosotros en una clase particular. Por eso esta unidad la vamos a dividir posiblemente en 3 clases para que ustedes tengan tiempo para poder trabajarlo de manera más consensuada y más despacio. Bueno, quería contarles lo que ya dijimos en el Classroom. Ya va a aparecer el parcial muy prontamente. Así que espero que vayan estudiando, chicos. Siempre es muy grato conectarme con ustedes. Así que les dejo un saludo muy grande y que tengan muy buen día.